de la charla Exposición a agentes cancerígenos del doctor Eric Méndez, de la UTN. El doctor es doctor en medicina en la Universidad de Costa Rica desde 2009, con maestría profesional y especialidad en medicina del trabajo de NOCIMED, y desde 2012 incorporado al Colegio de Médicos como especialista en medicina del trabajo desde 2013. Médico del trabajo para la Municipalidad de Alajuela desde 2013 y miembro del Comité Municipal de Emergencias para el Cantón de Alajuela. Es fiscal en la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Medicina del Trabajo, ACOMED, desde 2014, profesor universitario para las carreras de salud ocupacional y gestión ambiental de la Universidad Técnica Nacional desde 2013, así como miembro de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación y del Comité Asesor para la carrera de salud ocupacional. Le damos la bienvenida al doctor Eric Méndez. Me disculpan de verdad el atraso, mi computadora, yo siempre uso mi computadora y tuvimos un problema a la hora de conectar y bueno, voy a tener que comprar un adaptador muy caro. Pero bueno, aquí estamos, vamos a empezar con este tema de los cancerígenos. Antes de entrar en materia, la charla de esta exposición de agentes cancerígenos siempre se la dedico a una persona muy especial, a mi mamá, doña Sandra. Doña Sandra, desde el año pasado dejó este mundo, pasó a un mejor lugar definitivamente, y pues siempre que toco el tema de cáncer tiene mucho que ver con ella, porque yo viví la enfermedad de ella durante 8 años, tuve contacto con lo que era el tema de cáncer, lo viví en carne propia y es complicado, y eso pues le da a uno una perspectiva diferente, no solo como médico o como encargado de la salud, sino también de una perspectiva familiar. Ok, vamos a hablar sobre la exposición a agentes cancerígenos. ¿Quién es este señor? Hugo Chávez. No es de mi gusto para nada, pero definitivamente fue un tipo lo suficientemente poderoso para hacerse con un país, ¿verdad? Cumplir con todas, no sé dónde está en estos momentos, pero lo cierto es que a este señor, ¿qué le dio? Cáncer. Una de las personas más poderosas, más influyentes en América Latina, con un montón de tema económico, un trasfondo de mucho poder, ese señor se murió de cáncer. Por más tratamientos, por más cosas, como cualquier mortal, perdió la batalla con el cáncer. Entonces esta es la primera cosa que tenemos que tener claro, que todos podemos ser víctimas del cáncer. No importa si somos adultos, si somos niños, si tuvimos una vida muy ordenada o tuvimos una vida muy desordenada, todos podemos llegar a ser víctimas del cáncer. Y esta otra imagen también es muy representativa cuando empezamos a hablar de esto. Estos son unos niños que se dedican a recoger minerales en la India. Su trabajo básicamente es estar entre un montón de desechos e ir recolectando los materiales metálicos que puedan usarse para la fabricación de otras cosas. ¿Qué expectativa de vida pueden tener estos niños que viven sumidos en estos polvos, en esta contaminación, que probablemente de aquí lo que vayan es a comer algo, si pueden comer? Entonces, nadie tendría que morir por ganarse la vida. Y eso es parte del mensaje que quiero que les quedó. Nadie tendría que estar expuesto a sustancias tan peligrosas solo para cumplir con un trabajo por ganarse la vida. Y eso es parte de lo que nos ha motivado a estar en la carrera de salud ocupacional, creo que. La situación del cáncer a nivel mundial es preocupante, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, la segunda o la tercera, dependiendo de cuándo veamos las estadísticas, 8,8 millones de muertes en el año 2015. Los que causan más muertes son los de pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Pulmón, hígado, estómago, colon y mama. ¿Ok? Recordemos esos nombres. Pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Los tipos de cáncer más frecuentes que se presentan en hombres y mujeres son diferentes, ¿verdad? En las mujeres hay una gran incidencia de cáncer de mama, sin embargo es una enfermedad que también da en los hombres, ¿verdad? Pero las tasas de incidencia son diferentes de las de mortalidad, ¿verdad? Hay mucha incidencia de cáncer, pero baja mortalidad, gracias a la conciencia que se ha creado, el tema de diagnóstico temprano y de todo. Sin embargo, otros cánceres, como el de páncreas o el de leucemia, prácticamente siguen siendo una condenatoria a muerte. Usted tiene uno de estos cánceres y prácticamente estamos seguros de que se va a morir. ¿Okay?
El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo asociado al cáncer de pulmón. Todos tenemos claro lo que es el cigarro. Costa Rica ha hecho esfuerzos enormes por eliminar el cigarro. Yo me acuerdo cuando lo normal era estar en un auditorio y que la gente saliera a fumar al pasillo. Y ya en mis tiempos eso era una regla. El que fumaba era el más atractivo, el más llamativo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios hemos, como país, hecho muchos esfuerzos para limitar esto. Hay cánceres asociados al virus, principalmente al virus del papiloma, al virus de la hepatitis B y C, ¿verdad? Estos virus oncogénicos se llaman, representan hasta un 20% de las muertes por cáncer en los países en desarrollo, que eso es otra situación importante, ¿verdad? Muchas veces los países desarrollados o más avanzados tienen más opciones de tratamiento. Hay curas para cáncer. Pues hay cánceres que ya ellos no padecen porque ya encontraron alguna metodología de prevenir, de curar, y nosotros todavía estamos decidiendo si lo hacemos o no. Estas regiones, las África, Asia, América Central y Sudamérica representan el 70% de las muertes por cáncer porque son los que tienen menos tratamiento. Un 30% son debido a 5 factores conductuales que tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida. Ya sabemos las cosas que nos hacen daño, que bueno, muchas veces las seguimos haciendo. El tabaco como número 1, la radiación ultravioleta, el consumo de alcohol, y ahí se han ido sumando algunas otras cosas, como el consumo de carnes rojas, que, pues bueno, esto fue todo un enredo. Que la OMS llegara a aceptar que el consumo de carnes rojas daba cáncer, representó todo un reto para las asociaciones que participan en esto. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que esto es enredado? Decir esto es enredado. ¿Cuánta plata hay en eso? ¿Cuántos comemos carne? Y aquí en Costa Rica, que todavía el consumo de carnes a veces no es tan alto, pero países como Alemania, Francia, países donde su dieta es especialmente a base de estas carnes procesadas, de los famosos embutidos. Entonces, llegar a decir esto fue todo un enredo, pero se logró demostrar de forma muy clara que la carne roja, los embutidos, después de cierta cantidad, son un cancerígeno tipo 1. Tipo 1 significa que esa carambada da cáncer. Punto. Da cáncer. ¿Okay? Y otras, las carnes de res, cerdo y cordero, son un cancerígeno 2A, que estamos casi seguros de que da cáncer. Todavía no lo hemos logrado demostrar del todo, pero ahí vamos. Ahora vamos a ver esto de los niveles un poquito. El 4 de febrero es el Día Mundial en contra del cáncer. Hay meses, ¿verdad?, que hemos dedicado el tema de la lucha contra el cáncer. En octubre siempre se dan las campañas del cáncer de mama, el Movember, ¿verdad?, que es el mes del cáncer de próstata. Entonces, pero hay un día específico para esta lucha en contra del cáncer. El cáncer se ha vuelto tan popular que incluso es tema en las series de televisión. ¿Quiénes han visto esta? Breaking Bad. ¿Cuál es el motivo de este tipo para entrar en sus enredos con la droga? Cáncer. El cáncer. Entonces al señor se desarrolla un cáncer de pulmón y eso es lo que lo motiva a meterse en el enredo de las drogas. Walter White, recibiendo quimioterapia, se pregunta qué va a hacer de su esposa, su hijo, con un problema de desarrollo. Y entonces, como no hay opciones y él sabe que se va a morir de cáncer, pues decide hacer toda la plata que pueda en esos meses de vida que le quedan. Pues es una realidad que muchas personas viven. La carcinogénesis, que es el origen y desarrollo del cáncer, no es algo nuevo. Muchas veces pensamos que el cáncer es algo nuevo o que recientemente se descubrió, y en realidad los efectos del cáncer están descritos desde desde los tiempos de los griegos. Ya se hablaba de ciertos procesos, de ciertas masas que aparecían en los trabajadores. Entonces es algo muy conocido. El primer cáncer que se relacionó con una exposición laboral fue en los desollinadores, el cáncer de testículo y de escroto. En los años 1700, cuando estaban las fábricas en lo más y mejor, entonces las chimeneas se llenaban de hollín y había que destaquearlas. Y entonces agarraban a un chaval, lo amarraban de la cintura y lo metían con una escobita a que fuera limpiando la chimenea por dentro. Entonces, y era súper bien pagado, era un trabajo horrible. ¿Quién se quiere meter una chimenea a limpiar? Pues resulta que entonces a los desollinadores, así se les llamaba, desarrollaban todos un cáncer de testículo. Entonces ahí fue la primera relación entre eso. Y esto en los años 1700, 1800, cuando estaba desarrollándose el proceso de la revolución industrial.
En 1940 unos investigadores desarrollaron un mecanismo de Rose que se llama, que lo probaron en animales y que viene a aclararnos cómo es que se da el cáncer de origen químico. Hay un cáncer por origen de radiación, hay cánceres de origen genético, pero el que nos interesa a nosotros desde el punto de vista ocupacional es el cáncer de origen químico. ¿Okay? Desafortunadamente esto solo explica una parte del asunto. ¿Por qué? Porque como vimos antes, el cáncer es un fenómeno multifactorial, entonces va a depender mucho de otras cosas que yo haga o que yo tenga. Y esto básicamente es una célula cancerígena, que ahora vamos a ver algunas de sus características. La sustancia química que empieza este problema del cáncer se llama un inductor. Esa sustancia inicial lo que hace es causar una mutación en nuestro ADN o en nuestro ARN. Esa mutación inicial es el principio del cáncer. ¿Cuántos de aquí han tenido cáncer? ¿Cuántos están seguros de que no tienen cáncer? Se calcula que para la edad de 10 años ya todos hemos tenido varias de esas células mutadas. Sin embargo, la célula luego de la mutación no logra sobrevivir y se muere. O nuestro sistema inmune detecta que esa célula está malita y se la echa. Y entonces listo. Entonces, resulta que para los 10 años ya todos hemos pasado por algunos de estos procesos de inducción. ¿Qué es lo que pasa con esta célula iniciada? Si se expone una segunda sustancia a un segundo químico, les vuelvo a repetir, esto es por un tema químico. Entonces, esa segunda sustancia, ese segundo químico actúa como un promotor. Entra en contacto con esa célula mutada y estimula el crecimiento de esas células. Entonces ya tenemos una célula mutada. Tiene una sustancia y le dice que empiece a reproducirse de forma descontrolada y entonces empieza a proliferar. Entonces ahí sí ya tenemos un problema, porque aunque el sistema inmune quiere eliminarla o la célula no tenga las condiciones de vida, el mensaje que ella tiene es reproducirse de forma descontrolada. Todas las células deberían nacer, crecer, reproducirse y morir. Básicamente es el ciclo de la vida. Ya después de tener hijos uno puede irse feliz para el otro lado. Reproducción y muerte. Pues resulta que la célula entiende que no tiene que dejar de reproducirse, se queda en reproducir y nunca muere. Esa proliferación se da por interacción con diferentes receptores de membrana y se da una alteración en el crecimiento y la diferenciación celular. Básicamente las células cancerígenas se convierten en un Frankenstein de las células. Conocen la historia de Frankenstein, la película, ¿verdad? Un monstruo grande, deforme, tenía poco razonamiento, que volvió a la vida por una corriente eléctrica de un rayo. Básicamente estas células se convierten en un Frankenstein de las células. Empiezan a agarrar pedazos de otras células, empiezan a replicar cosas, se van transformando, son células gigantescas con núcleos enormes o varios núcleos y empiezan a desplazar al tejido normal. Luego de crecer, empiezan a desarrollar una lesión, lo que se llama una lesión tumoral benigna. Entonces, bueno, tumor benigno no fuera mal. La diferencia entre los tumores benignos y los tumores malignos básicamente se da en la invasión a otros tejidos. Estas células Frankenstein en algún momento logran desarrollar la capacidad de irse a otros lados. Al irse a otros lados empiezan a dañar los tejidos y pasamos por un fenómeno que se llama metástasis. Entonces, la diferencia entre un tumor benigno, eso se llama un lipoma, es una pelota de grasa, son un montón de células de grasa que empezaron a crecer y crecer y crecer y que muchas veces pues, dejan de crecer porque ya no tienen campo. Pero eso es un tumor benigno, que ahí se va a quedar localizado, que no va a irse para otros lados, que no va a generar daños a otros órganos. Eso es benigno. Mientras que la célula de esta Frankenstein en algún momento puede desarrollar la capacidad de irse a otros órganos, infiltrar, y esto es lo que quedó de un páncreas. Esto es lo que quedó de páncreas. Todo esto es cáncer. Entonces, la persona no se muere tanto por el cáncer como tal, sino porque esta pelota va destrozando a las otras células. Va causando un desplazamiento de los tejidos y eventualmente las células normales no pueden competir con la célula Frankenstein y se mueren. Y entonces vamos perdiendo las células buenas y las que quedan son las células de cáncer, que no cumplen las mismas funciones.
Entonces decíamos, hay una etapa inicial, una iniciación o una inducción, hay problemas a nivel genotóxico, es una mutación lo que se da en el ADN. Esa mutación por sí sola no nos va a hacer nada. Ya les dije, probablemente todos ya hemos tenido varias de estas mutaciones y no ha pasado nada. Pero cuando tenemos una sustancia que actúa como iniciador y otro que causa una promoción, una alteración epigenética, o sea, empezamos a replicar esos genes que vienen dañados, es donde empezamos a tener problemas. Y luego viene la etapa de progresión, que es donde el tumor empieza a crecer. Pues bueno, ya hablamos de la parte benigna y maligna. Hay diferentes sustancias que pueden actuar como iniciadores y otras que pueden actuar como promotores. Entonces, dentro de los cancerígenos a los que nos exponemos prácticamente diario, habrán unos que son carcinogénicos por sí mismos, que generan uniones covalentes con los nucleótidos y alteran de forma irreversible el ADN, que causan mutaciones, ¿okay? Son mutagénicos. Mientras que los que son promotores, estos no son carcinogénicos por sí mismos, no tienen radicales libres ni generan alteraciones en el ADN, pero son capaces de estimular a las células mutadas para que empiecen a crecer. Básicamente, la etapa de progresión, que es la etapa final, va a depender de dos cosas: una angiogénesis y una metástasis. La angiogénesis es una formación de vasos sanguíneos para que el tumor reciba sangre y empiece a crecer. El tumor por sí solo hace eso. Entonces el tumor se encarga de producir vasos sanguíneos alrededor de él para nutrirse y llenarse, y llenarse, y llenarse de sangre y poder seguir reproduciéndose y reproduciéndose y reproduciéndose hasta que en algún momento encuentra la forma de irse para otro lado y generar un fenómeno de metástasis. Los límites entre la inducción y la promoción nos tienden a ser muy claros, entonces no podemos fácilmente identificar cuándo estamos inducidos o cuándo ya el tumor está promocionándose, ¿verdad? Y también hay sustancias que se consideran carcinógenos completos, que actúan como inductores y promotores a la vez. Esos son los cancerígenos del tipo 1, los que antes les dije que los que son del grupo 1 dan cáncer. ¿Por qué? Porque ellos solos pueden inducir mutaciones y ayudar a que esa célula mutada empiece a reproducirse. El proceso de metástasis viene dado entonces del tumor original de la mama. Las células escapan a través de los nuevos vasos sanguíneos y encuentran a dónde alojarse. Pasa a veces que en medicina encontramos un cáncer en el pulmón o un cáncer en el hígado, en el intestino, en el cerebro, en todo lado puede haber cáncer. Y cuando se le hace el análisis ya al tejido, a la biopsia, nos damos cuenta de que eso es una metástasis. O sea, estamos encontrando ya la segunda etapa. Y entonces ahí sí, empieza a buscar el primario. Porque normalmente los tumores van a dar metástasis hacia hígado, hacia riñón, hacia pulmón, que son órganos que tienen muchos vasos sanguíneos. Entonces, como las células van a través de ahí, los conductos sanguíneos, pues llegan a depositarse en esos conductos. Este proceso puede ser detenido a veces por las células inmunes, no en todos los casos. Hicieron una versión de Breaking Bad, como les puse lo de Breaking Bad antes, hicieron una versión de Breaking Bad en Colombia, la copia latinoamericana de Breaking Bad, y le pusieron metástasis, porque la situación que va viviendo este chaval con su cáncer de pulmones que se va extendiendo y va haciendo metástasis, así como su lado malo se va complicando cada vez más. Otro actor importante en toda esta historia son unas células que se llaman telómeros, una parte del ADN que se llaman los telómeros. Los telómeros son la partecita final del ADN. Cada vez que una de nuestras células se reproduce, tenemos 23 cromosomas, y de esos 23 cromosomas, en cada reproducción celular, una partecita de esos cromosomas se va acortando. Entonces las células se van volviendo cada vez más viejas, porque tienen menos telómero. Llega un punto donde la célula tiene tan poco telómero que ya no se puede reproducir. Si ya no me puedo reproducir, entonces ¿qué dijimos después de tener hijos? Ya me muero. No me puedo morir tranquilo, ¿verdad? Por lo menos así piensan las células. Entonces, una vez que se quedan sin telómeros, ese es un mensaje para morirse. Básicamente nuestros cromosomas pasan por un tema de envejecimiento. Este tema de los telómeros tiene mucho también que ver con a veces las diferencias de envejecimiento, ¿verdad? Vemos gente que tiene 20 o 30 años y ya está como de 40 o 50, y a veces vemos gente de 50 que parece de 30, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucho
sobre este asunto de los telómeros, pero bueno, estamos con cáncer. Resulta que diferentes situaciones de estrés y hábitos de vida hacen que esos telómeros se vayan acortando rápidamente, pero en las células cancerígenas, una de las características que les dije es que son células inmortales, que lo único que hacen es reproducirse. Parte de las mutaciones más importantes que se dan en estas células es que ellas aprenden a hacer sus propios telómeros. Entonces, como ya el ADN está mutado, ellas empiezan a hacer esta parte grande, grande, grande y llegan a tener telómeros gigantescos que nunca se van a acabar. La célula nunca va a dejar de reproducirse. Entonces se vuelven células inmortales. Por eso es que es tan difícil combatir el cáncer. ¿Cómo combatís algo que es inmortal? La única forma es tratar de matarlo, de envenenarlo. Y eso lo hacemos, ¿cierto? La quimioterapia es un veneno. La radiación es un daño celular, buscando eliminar esas células inmortales. Básicamente esas mutaciones tienden a darse en unas células que se llaman protoncogenes y genes supresores de tumores. The first process involves oncogene. Bueno, brinquémonos ese video. Y la célula, una vez que la célula se transforma, no sé si todos recuerdan la forma normal de las células, ¿verdad? La célula redondita, con su núcleo, con sus cosas, y entonces la célula se transforma en esto, en un Frankenstein de las células. La célula empieza a crear pocitos, extensiones, para irse alargando, para ir conquistando nuevos tejidos, para ir consiguiendo nuevos nutrientes, porque son células metabólicamente muy activas. Entonces pasamos del dibujo normal de una célula a esta cosa. Algo también que tienen las células, bueno, estas extensiones que empiezan a hacer fue lo primero que se reconoció cuando se empezaron a ver las células cancerígenas por microscopio, y entonces esto le parecía a la gente las patas de un cangrejo, y de ahí viene el nombre cáncer. Cáncer significa cangrejo, y es porque las células, cuando las empezaban a ver, les parecían un cangrejo a esos primeros investigadores. Agentes ambientales afectan rápidamente la replicación del ADN, intra y extralaborales, la radiación ultravioleta y ciertos carcinógenos de la dieta, como estamos mencionando antes, las carnes rojas y las grasas saturadas y todo esto. La radiación ultravioleta puede venir de diferentes fuentes: la exposición solar, la gente que trabaja, que está expuesta al sol, la soldadura de arco, las artes gráficas, láser, secado, ¿verdad? Y hay otra situación. Cuando tenemos contaminantes ambientales, muchas veces a nivel de la higiene ambiental, podemos establecer límites de exposición. De hecho, ayer que hablábamos del ruido, tenemos un límite de exposición para el ruido, 85 decibeles por 8 horas. Con el cáncer no funciona así. Con la mayoría de sustancias cancerígenas, bastaría una exposición para que en algún momento lleguemos a desarrollar cáncer. Entonces, la mayoría de sustancias cancerígenas no tienen dosis umbral, no podemos establecer un límite, y muchas veces cuando se establece ese límite, resulta que años después lo tenemos que cambiar, porque lo que habíamos investigado y lo que sabíamos en aquel tiempo cambia, y nos damos cuenta de que ya no podemos exponernos a tanto, sino que tiene que ser menos. ¿Y qué pasó con la gente que durante todos esos años estuvo exponiendo esa sustancia? Como les decía, la genotoxicidad o una única exposición puede iniciar un cáncer, y también el cáncer tiene un fenómeno complicado que se llama la latencia. La latencia es que se da el daño, se promociona el desarrollo del cáncer, y van a pasar años mientras ese grupo de células crece y logra retomar las características estas de inmortalidad. Esa latencia tiende a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque si yo tuve un accidente, mi patrón no vio que me accidenté, voy al IMSS. Y claramente hay una relación entre esto. Pero si 5 años, ¿cuántos trabajos puedo haber tenido en 5 años? ¿Por dónde puedo haber pasado en 5 años? Y eso para los tumores hematológicos, que son los más agresivos. Pero hay tiempos de latencia de 30, 40 años para tumores, para cáncer en pulmón. Entonces cuesta mucho también establecer una relación causa-efecto para decir que usted desarrolló este cáncer por un tema de trabajo. Imagínense que el tiempo de latencia promedio para la mayoría de los tumores anda de 12 a 20 años. No la mayoría de la gente se queda en un trabajo 12 o 20 años seguidos. Hay puntos de control donde esto se podría detener. Hay unas proteínas, la proteína P53 es un marcador de que la célula no se reproduzca más.
Entonces, si se lograra estimular a esta proteína P53 y detener el proceso antes de la mitosis, pues sería un éxito. Pero todavía no hemos descubierto cómo hacer eso. Hay muchas teorías sobre el uso de sustancias que bloquean los radicales libres, sustancias que se pueden considerar anticancerígenas. Y usted se mete en YouTube, ahora que estoy haciendo y buscando algunas cosas, hay un montón de recetas mágicas para frenar el cáncer. Avena con no sé qué, y ¿verdad? Que se promueve el uso de este tipo de sustancias como bloqueadores del cáncer, que detienen la reproducción de las células y todo eso. No, obviamente no hay estudios. Créanme que las principales interesadas en desarrollar tratamientos para el cáncer serían las compañías farmacéuticas. ¿Se imagina la cantidad de plata que irían curando gente? Y nuevamente, si usted cura a un paciente y ese paciente va a seguir consumiendo medicamentos. Entonces muchas veces dicen, es que la cura para el cáncer ya existe, simplemente las farmacéuticas no quieren hacer cargo. No. Es simplemente que no hemos podido. ¿Por qué? Porque es algo tan específico a nivel intracelular que no hemos logrado hacerlo. También si lográramos estimular la muerte celular, la apoptosis, lograríamos detener este proceso. Y eso es lo que hace la quimioterapia. La quimioterapia daña la célula, daña el ciclo de reproducción celular y hace que se muera. Y entonces por eso la quimioterapia es como un veneno. De hecho, es un veneno. ¿Y qué es lo que ayuda a matarnos a estas células que se están replicando rápidamente? ¿Funciona? Pues sí. Y también nos mata otro montón de cosas, nos quedamos sin pelo. La gente le da náuseas, vómitos, diarrea, porque le bota todas las células del intestino, se les quiebran las uñas porque se les daña la piel. Que es un veneno. Pero entre morirse y un veneno, pues bueno, ya hay una decisión ahí que es bastante personal. Si consiguiéramos bloquear el proceso de reparación del ADN, ese proceso de mutación que se empieza a dar, si el ADN lograra bloquear ese proceso, entonces la célula ni siquiera llegaría a estar iniciada y lograríamos bloquear el inicio del cáncer. Si lográramos desarrollar agentes supresores de la promoción y de la progresión del tumor, pues sería un éxito. Hay algunas sustancias que se han usado en este tipo, muchas de ellas ya hoy son medicamentos de origen biológico que se usan en algunos países, aquí todavía no. Entonces estas sustancias de origen biológico que bloquean o suprimen el avance del cáncer ya se han desarrollado. El problema es que son medicamentos que tienen que ver también con el ADN, entonces no se sabe si a largo plazo bloquear estas situaciones y suprimir ciertas cosas eventualmente va a generar otro tipo de cánceres. Son medicamentos que están en análisis. Hay otro esfuerzo que se está haciendo que es bloquear la invasión, detener la angiogénesis y la metástasis. Entonces, que aunque usted tenga el cáncer, si se lo logran detener, si se lo logran frenar, para que no se reproduzca, entonces pues usted llega y lo opera y vámonos. Hay esfuerzos también en ese sentido, incluso ciertas dietas, las famosas dietas estas cetogénicas, de cetoacidosis y todo eso, que provocan una depresión de los niveles de carbohidratos. Entonces se están usando en algunos países, están haciendo estudios para ver si quitándole el azúcar, que es una fuente de energía, si quitando los carbohidratos, las células estas empiezan a morirse. Logramos que no hagan metástasis, que no hagan angiogénesis y básicamente estamos matando de hambre al cáncer. Y hay resultados interesantes. Bueno, y esto básicamente son algunas de las clasificaciones que se usan para cáncer. La IARC es la más usada a nivel de Latinoamérica. Hay otra que se llama nociones de PES, que es la que usan en Estados Unidos, y la de la EPA, que es para Europa. Me interesa que tengamos claros la de la IARC. Ahí está la página, hay más de 900 agentes que se han estudiado, 400 son carcinógenos prácticamente identificados, y entonces ellos lo que hacen es dividirlos en tres grupos. El grupo 1A, que es un carcinógeno probado, da cáncer en animales y en humanos. El 2A es un carcinógeno probable, y el 2B es un carcinógeno posible. ¿Cuál es la diferencia entre probable y posible? Que uno tiene más evidencia que el otro. Básicamente, en uno se ha demostrado que sí da en animales y en otro no se ha demostrado que da en animales. Pero se sabe que son agentes peligrosos. El grupo 3 es un grupo no clasificable, que hay ciertas evidencias, pero no está claro si los del grupo 3 eventualmente dan cáncer. Y el 4 es el grupo de los no carcinógenos,
que ahí se usa una sustancia que se llama el caprolactán. El caprolactán es una sustancia que se le pone a los animales y nunca ha dado cáncer. Entonces estamos seguros que el caprolactán no da cáncer. Entonces le ponemos al animalito caprolactán y le ponemos la otra sustancia para ver si desarrolla cáncer. Básicamente esto es como un punto de referencia, por eso es una única sustancia. ¿A dónde van a entrar todas las demás que no sabemos? En el grupo 3. Dentro de este grupo 3 se incluyen los campos electromagnéticos. ¿Qué andamos todos en la bolsa? ¿O qué estamos viendo todos de vez en cuando? Entonces está demostrado que las ondas de muy baja frecuencia, ¿verdad?, con las que usan el teléfono celular, no dan cáncer. Pero sabíamos que uno no. Pero ya somos cuantos con celular. Y de hecho, si a eso le sumamos que constantemente nos estamos exponiendo a un montón de otras ondas, de Wi-Fi, por todo el mundo le gusta traer Wi-Fi, ¿cuánto tiempo llevamos teniendo Wi-Fi? ¿Cuántos años? ¿Desde cuánto tenemos Wi-Fi? En todo lado, ¿qué? Unos 5, 8 años. Y decíamos que los tiempos de latencia andan por ahí de los 12, 20 años. Entonces por eso los campos magnéticos están incluidos acá, porque en realidad en este momento no sabemos si los campos magnéticos nos van a dar cáncer. La luz fluorescente, el polietileno, el té. El té está dentro del grupo 3. Dentro de los grupos probablemente carcinógenos, las emisiones por fritura en alta temperatura, o sea, las fritanas, ya están metidas en el grupo 2A. Entonces todas las papitas, esas, fritas, todo ese tipo de cosas, grupo 2A. Dentro del grupo 1, los que ya conocemos, el fumar, la exposición a radiación solar, las bebidas alcohólicas y las carnes procesadas, porque el alcohol da cáncer. No tanto en el ambiente laboral, ¿verdad? Pero no es como que con nuestros trabajadores no se expongan a eso. Entonces puede ser que yo en el trabajo lo tengo expuesto a un agente cancerígeno que podría darle un cáncer de hígado y el chaval lo sale de ahí a echarse todas las vibras en piernas. Entonces tiene un efecto sumativo, ¿verdad? Entonces lo que yo lo estoy exponiendo en la empresa, más lo que él hace puede, y después le tienen la responsabilidad de hacer otros. Ya cuando aparece el cáncer, ¿quién asume eso? La caja ahí. ¿Cómo demostramos que era culpa de uno, ¿verdad? ¿Quién asume los gastos? Porque también el tratamiento del cáncer no es barato. Dentro de los posibles, el café, la gasolina, las emisiones de motor, los gases de soldadura, las verduras encurtidas. Y si revisan la lista se preocupan todavía más. Por eso antes les dije, a todos los cancerígenos que no estamos expuestos. Es que uno a veces piensa que para exponer esas varas son sustancias raras, son químicos raros ahí. No, café, té, radiaciones. La luz del sol es un cancerígeno grupo A, o sea que sabemos que da cáncer. Y hoy en día todo el mundo sabe que la radiación ultravioleta del sol da cáncer. Dentro de los no clasificables, o sea que todavía no sabemos, no tenemos evidencia al respecto. Y ya les dije, el 4 es el grupo este del caprolactán. Entonces, ya saben, tienen que cuidarse de todo lo que sea 1, 2A y 2B. Porque los 3 no sabemos y el 4 es una única sustancia que usa de referencia. A nivel ocupacional, tenemos sitios de mayor interés, ¿verdad? A nivel ocupacional, hay 11 sitios donde se desarrolla el cáncer de origen profesional. Esto varía de país a país. Entonces, a nivel de Costa Rica, agarramos la lista que nos tira la IARC de cancerígenos ocupacionales, ¿verdad? Y entonces tenemos estos 11 sitios. Sin embargo, si ustedes van a Canadá es un país pues un poco más proteccionista, donde los niveles de ruido son más bajos y muchos estándares de ellos son más bajos, y entonces ellos tienen 23 tipos de cáncer que son de origen ocupacional. Entonces, ¿por qué nosotros solo 11? Bueno, y porque nos guiamos por otros estándares, nos dejamos llevar por lo que dicen otros lados, porque aquí no hacemos investigación tampoco muy fuerte, ¿verdad? No hay mucha investigación en cuanto a cáncer y bueno, entonces usemos la lista que nos dieron. ¿Para qué es esta lista? ¿Cuál es el sentido de tener esta lista? Bueno, para tener claridad, ahí sí, en quién maneja el cáncer, si lo maneja la caja o lo maneja el IMSS. Entonces, si a mí me aparece un cáncer en cavidad nasal y senos paranasales, y yo tengo un antecedente de haberme expuesto a un cancerígeno en mi ambiente de trabajo que podía desarrollar ese tipo de cáncer, le toca al IMSS.
porque hay un antecedente de exposición y tenemos uno de los cánceres reconocidos, y entonces eso lo asumirías. Si a mí me aparece un cáncer en la cavidad nasal y nunca estuve expuesto a esas sustancias cancerígenas en mis ambientes de trabajo, le tocaría la cama. Entonces, esta lista básicamente lo que nos ayuda es a decir qué va para un lado y qué va para el otro. Obviamente, sabemos que la parte de las aseguradoras no es como de ay, no, cáncer, venga, claro, lo recibimos, ¿verdad? Hay que hacer todo un análisis del tiempo de exposición, los famosos estudios de puesto, que hacer un estudio de puesto a alguien que estuvo en la empresa hace 10 años, probablemente también va a ser complicado, porque el tiempo de latencia es eso, 10, 12, 20 años. Entonces muchas veces el paciente desarrolla uno de estos cánceres y no sabe, ni siquiera tiene noción de que el polvito que respiraba cuando lijaba las paredes podía dar cáncer. Porque muchos de los recubrimientos de paredes están hechos a base de sílice de asbesto. Y el asbesto es para los cancerígenos, como vamos a ver ahora. Pero el chaval no sabe. Y de pronto le aparece un cáncer de pulmón. ¿Y usted en algún momento estuvo expuesto? Sí. ¿Cuándo? No se asume verdaderamente la responsabilidad por parte de las empresas, porque cuesta mucho. Tampoco satanicemos que la empresa no quiere o que se rehúsa, ¿verdad? Sino que cuesta mucho demostrar esto. Pulmón, pleura. Bueno, ¿se acuerdan de la lista que les dije antes? Que recordáramos que eran los que más mataban. Pulmón, hígado, próstata, colon, recto. Y mama no está incluido dentro de esta lista. Pero ahora lo vamos a discutir. Hay otros cánceres que se han analizado, sin embargo, no hay evidencia concluyente. El cáncer de seno se ha relacionado con los turnos nocturnos y los cambios frecuentes en los horarios. El estrés que provoca estar despiertos en la noche, los trastornos hormonales que eso provoca a nivel de nuestro ritmo circadiano se trató de asociar con cáncer de mama, no se demostró. Asbesto y cáncer de vías digestivas tampoco se ha demostrado. El asbesto a nivel ocupacional se considera solo un cáncer, solo para cáncer de pulmón. La radiación ionizante y cáncer de tiroides. Entonces lo mismo, la gente que trabaja expuesta a radiación y que desarrollan cáncer de tiroides es algo que todavía se discute si sí o si no. Vean que los cánceres de tiroides, ¿verdad?, no están dentro de la lista. La nanotecnología y el desarrollo de ciertos tumores sólidos. La nanotecnología es algo que se está desarrollando en los últimos años y parece que los microcomponentes que están en estas sustancias podrían desarrollar tumores sólidos. Se está analizando porque no tenemos forma de saberlo. No ha habido tiempo suficiente para que los trabajadores se expongan a esto. Muchas sustancias pues traen estas advertencias, sin embargo es cada vez menos frecuente que tenga un potencial cancerígeno. Esto genera un rechazo y de una vez la gente se pone atenta con este tipo de cosas. Entonces muchas veces a menos de que la legislación lo exija, pero las sustancias que tienen un potencial cancerígeno no son tan claras, porque eso te va a afectar las ventas. Cómpreme este solvente que da cáncer. Y pues, gracias, pero no. Vamos a revisar un poquito estos cánceres que están directamente relacionados, ¿verdad? Básicamente el cáncer de senos paranasales, los senos paranasales están dentro de la nariz, no los vemos, no los sentimos. Entonces cuesta encontrar un cáncer en una zona donde usted no lo ve. De hecho, lo que el paciente muchas veces empieza a consultar es porque le cuesta respirar, porque ronca, entonces todo el mundo piensa en una sinusitis, en una rinitis, y que no se mejore, que no aquí y allá, y de pronto un día le empieza a sangrar la nariz, y ya a alguien se le ocurre ver la nariz, y resulta que tiene un pelotoma ahí. Una masa de este diámetro eventualmente se empieza a romper, empieza a sangrar, y eso es lo que nos avisa. ¿Qué tanto nos sirve ya cuando tenemos la pelota? Hablamos, ¿verdad? Lo ideal sería detenerlo en estadios tempranos, pero ya cuando un tumor está tan grande, pues las medidas que se van a tener que tomar son fuertes. Radiación, irradiarle la cara al paciente, ver qué se puede quitar. No hay mucha quimioterapia en esto porque es un tejido pues, cercano al hueso, ¿verdad? Entonces muchas veces se relaciona de una vez con radioterapia. ¿Qué ocupaciones tienen riesgo? Pues toda la gente que está expuesta a maderas, pues, toda la gente que trabaja en aserraderos, la gente que trabaja con níquel metálico, cadmio, radón, los alcoholes, los trabajadores de laboratorio. Esta presentación
creo que se las van a compartir. E igual, si en algún momento la quisieran, pues ahí no se ponen en contacto, pero con mucho gusto se las comparto, porque la idea no es aprenderse toda la lista, ¿verdad? La idea es que si yo trabajo en un laboratorio, yo soy el encargado de salud ocupacional de un laboratorio, saber que mis trabajadores pueden desarrollar esta carambada. Entonces, ¿qué cancerígenos van a preocuparse ustedes? Va a depender mucho de la industria en la que trabajan. Este señor desarrolló un cáncer en la cavidad nasal. Él no tiene nariz. Sin embargo, como vive en un país bastante avanzado, le desarrollaron una prótesis. Entonces el señor se monta la nariz todos los días. Esto es lo que hay que hacer con los cánceres de cavidad nasal. Hay que quitar la nariz para poder llegar, y muchas veces ya se ha infiltrado todo lo que es el cartílago de la nariz. Entonces, de verdad uno ve a los pacientes con el hueco, con todos los problemas que eso puede generar. El cáncer de laringe generalmente se desarrolla a nivel de las cuerdas vocales. La laringe es la que nos permite hablar. Entonces, si se desarrolla una pelota de esas en las cuerdas vocales, lo que hay que hacer es lo mismo. Quitamos la nariz, aquí quitamos la cuerda vocal. Sin cuerda vocal, no hablamos. Entonces, usted entró al quirófano hablando, salió sin decir una palabra. Y hay que quitarlo. Estamos claros en esa parte. No podemos detenerlo. No hay medicamentos que vayan a servir en ese sentido. Y si usted encuentra la pelota, pues hay que quitarlo. Así como se quitan las mamas, pues se quitan otras estructuras, una cuerda vocal hay que quitarla. Y eso pues, va a ser complicado. Imagínense que uno fuera, no sé, maestro o locutor de radio. Y entonces también, que por el tema de estar hablando tanto, pues se genera algún daño en el tejido, se empieza a desarrollar un cáncer y que aparece. Ciertos polvos textiles, gas mostaza, asbesto, los humos del tabaco y de la combustión, ¿verdad? Son de los factores de riesgo para este cáncer. Muchas veces lo que vemos es donde aparece ya una pelota. Lo mismo, no es como que uno le ande revisando las cuerdas vocales a la gente. No se pueden ver a simple vista. Entonces el paciente empieza con una ronquera, qué raro, y no se me quita, y no se me quita la gripe, y sigo con esta ronquera. Y resulta que no era ronquera, sino que era una pelota en la cuerda vocal. Después de 3 o 4 meses se dan cuenta, pero porque ya le sale un ganglio gigantesco en el cuello. Y obviamente, pues al quitar la laringe muchas veces tenemos que dejar este tipo de ¿cómo se llama? De prótesis para que el paciente por ahí pues pueda respirar, mientras se cierran todos los tejidos ahí arriba, porque uno cierra ahí arriba. Quita toda la cuerda vocal, quita todo y eso se cerró. Entonces, para que el paciente pueda respirar, tiene que quedar con este huequito y sigue respirando por ahí. El cáncer de pulmón también tiene muchos agentes relacionados. De los más frecuentes, el asbesto, el cromo, ciertos hidrocarburos aromáticos, que es todo lo que tenga que ver con trabajadores del caucho, el éter clorometílico, que tiene que ver mucho en las producciones químicas, ¿verdad? El cáncer de pulmón también, lo mismo, no nos vemos los pulmones, no lo podemos detectar fácilmente. Muchas veces el primer signo de alarma es que el paciente tose y le sale sangre. Yo hablo del paciente, en el caso de ustedes son los colaboradores. Entonces cualquier colaborador que les diga que está tosiendo y bota sangre, pues podría ser una cosa de esto, ¿verdad? Y es que muchas empresas, en la mayoría, el encargado de la salud es el de salud ocupacional. Entonces a los que van a buscar es a ustedes, ¿verdad? Mira qué raro. Estoy botando sangre, no, mucha. Hay que ponerle atención. Esta es la diferencia entre unos pulmones ya fuera del cuerpo, ¿verdad? Después de una autopsia, unos pulmones sanos de una persona joven que no fumaba y los pulmones de un fumador. Pues claramente la diferencia es más que obvia y por eso es que el humo del tabaco muchas veces causa cáncer en el pulmón. La única forma de vernos los pulmones o de hacer algún tipo de screening, de valoración, de tamizaje sería agarrar a todo el mundo y hacerle radiografía. ¿Le hacemos radiografía a todo el mundo? ¿Va a depender de qué? De la exposición. Entonces, ¿a quién tengo que hacerle radiografías? A todos los que estén expuestos a algún agente cancerígeno de los que estaba mencionando. Y eso va a depender de la industria en la que yo trabajo. ¿Es recomendable hacerle radiografía a todos? A todos los que estén expuestos. Que el capataz, que mire, que solo entra un ratico, va para la radiografía. Por hacerle radiografía nadie se va a morir. De hecho, usted le pone a hacer 10, 12 radiografías seguidas en un año y no va a haber mayor problema.
Como les decía, el asbesto se relaciona muchas veces con cáncer, tanto en la cubierta del pulmón como a lo interno del pulmón. De hecho, que el mesotelioma, que es el cáncer que se hace en la cubierta del pulmón, prácticamente el único agente relacionado es asbesto. Entonces uno ve un mesotelioma y sabe que es asbesto. Más bien ahí no es la duda de cuándo se expuso, no es si se expuso o no, es buscar cuándo, ver en cuál industria trabajaba, qué trabajo hacía y por qué, de dónde viene ese asunto. Y también a nivel de los alveolos pulmonares, ahí sí puede ser. Para los que creen que a veces lo mismo, que estas sustancias pues prácticamente no nos exponíamos, yo no sé si ustedes recuerdan de su etapa de primaria, que en muchas de nuestras escuelas teníamos unos techos grises, que uno les pegaba un bolazo y caía el polvo. Los techos que eran muy aislantes, ¿verdad? Que se usaron mucho tiempo para construcción, esos techos son de asbesto. Entonces ustedes estaban ahí corriendo por la soda de la escuela y caía el polvo del asbesto. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se consideró que cierto tipo de asbesto no era cancerígeno. Mentira, era cancerígeno. Pero la gente que vendía esto le interesaba que se lo compraran. Muchos países que producen asbesto todavía, ellos no lo usan para sus construcciones. Esto es el asbesto. ¿Y qué es el problema del asbesto? Básicamente que en cada una de estas partecitas que se va desgranando vienen estas fibras. Nosotros respiramos esas fibras, llegan al pulmón y de ahí no salen. Se empiezan a depositar, empiezan a dañar las células y eso es el origen que hablábamos antes, las mutaciones, la iniciación, la proliferación. Es frecuente ver este tipo de imágenes en algunas industrias, ¿verdad? Entonces estos son trabajadores sacando asbesto. Como es el que está más cerca, tiene su equipo de protección. Esto no protege el asbesto. Esto es una mascarita que la usamos los doctores y la usamos para no contaminar a los pacientes. En realidad el motivo por el cual uno se pone cubrebocas es porque la boca de uno es sucia, la boca de todos es sucia. Y entonces si uno tose o estornuda o habla, vas a contaminar al paciente. Para eso son estas mascaritas. Pero esto no frena el avance de las fibras estas de asbesto. Y este es el que está cubierto, ¿verdad? Porque el otro, como está más largo, ese no ocupa. Una de cada 3 muertes por cáncer ocupacional en el mundo se relaciona con el asbesto. El asbesto es de las cosas más dañinas, más cancerígenas. Y usted nunca va a encontrar una cosa que diga, contiene asbesto. Dice crisotilo, dice ranotilo, dice fibras similares a... Vean, muchas de las divisiones, de las pinturas, de los repellos que se usan, traen asbesto. ¿Qué es el asunto? Que uno pues, viene ahí en una letrita pequeñita y no lo ve. El cáncer de hígado, o sea, un adenocarcinoma, lo mismo está relacionado con ciertas cosas, principalmente con los virus de la hepatitis B y C, y una causa que no es laboral, pero que ya les digo hay que tomarla en cuenta, es el tema del consumo de alcohol. La gente que consume cantidades importantes de alcohol está en riesgo de desarrollar un cáncer de hígado. Ya les digo, si trabajan en una empresa donde hay benceno o radiaciones ionizantes o arsénico, más todos los tragos que se echa el fin de semana, pues de ahí combinamos el asunto y se termina desarrollando el cáncer. Muchas veces el proceso de cáncer está antes de la cirrosis. Entonces primero se da una cirrosis hepática y después sobre eso es que aparece el cáncer donde va cambiando. El cáncer de riñón también está asociado a diversas ocupaciones. El cáncer de riñón generalmente se desarrolla al interno del riñón. ¿Cada cuánto nos vemos el riñón? No sabemos. No podemos vernos de pronto el cáncer del riñón y darnos un buen día y decir, me apareció esta pelota en el riñón. Solo con un ultrasonido. Que a alguien se le ocurra hacerse un ultrasonido. ¿Y cuándo nos hacemos los ultrasonidos? Cuando ya sentimos algo, cuando ya tenemos algo. Puede ser en un riñón, pero muchas veces cuando es ocupacional va a ser en los 2 riñones. ¿Por qué? Porque la sustancia se ha distribuido igual por sangre y ha ido a ambos lugares, ¿verdad? Lo mismo, esto es un riñón normal, chiquitito, rojito, bonito, y esto es un riñón, bueno, lo que queda del riñón es esto, todo esto es el cáncer. Por eso les digo, se vuelve un tejido horrible, ¿verdad? Que va destruyendo, va desplazando las otras estructuras, y entonces al final el paciente pues queda con un riñón y el otro no funciona, no sirve. El cáncer de vejiga también está relacionado con ciertos agentes, por ahí se los dejamos. Se empieza a desarrollar al interno de la vejiga,
vamos al mismo punto, cada cuánto se revisa la vejiga, se ve la vejiga, no se puede, no hay forma. Cuando ya nos hacemos el ultrasonido muchas veces es porque el tumor creció tanto que ya nos está obstruyendo la salida de la orina, entonces ya nos cuesta orinar. Y bueno, si ya uno tiene 40 o 50 años y le cuesta orinar, ¿en qué piensa uno? Próstata, ¿verdad? Los hombres muchas veces, en las mujeres útero o cervix. Y entonces uno va a buscar otras cosas, pero muchas veces puede ser en la vejiga donde está esta situación. El cáncer de próstata, que es de los más mortales, tiene una relación laboral. La exposición al arsénico, cadmio, dicloroetileno, hollín y la manufactura de auramina, que esto aquí en Costa Rica es muy poco frecuente. Entonces todo lo que sea actividades de fundición de hierro, acero, peluquería, pintura, refinería de petróleo, que bueno, aquí en Costa Rica no se usa, todos esos agentes están relacionados con el cáncer de próstata. Entonces, ¿cuántos cánceres de próstata que hay en Costa Rica no se pueden haber desarrollado en personas que se dedicaban a pintar o que trabajaban con hierro y acero? Pero bueno, como es un asunto del hombre, ¿verdad?, que ya de cierta edad simplemente le dio cáncer, pero nunca se hizo el análisis de saber si había una relación laboral. La hay. Y luego, si se hace el análisis, ¿cuántos podrán demostrarlo para que su tratamiento lo lleve pues seguidos, como correspondía? ¿Cuántos estaban asegurados cuando se expusieron a estas cosas? ¿Cuántos pintores andan con seguros del trabajo? El cáncer de próstata se da dificultad para orinar también, ¿verdad? Porque obstruye en esta parte a la uretra, entonces nos cuesta orinar, el chorro se corta. La próstata también produce ciertas secreciones durante la eyaculación, entonces muchas veces hay eyaculación dolorosa. Es muy frecuente. Gracias a nuestra anatomía y a nuestra distribución, cuesta que se reparta. Entonces, si el paciente consulta desde que empieza con las primeras molestias, muy probablemente se le va a detectar, se le quita la próstata y todo bien. A veces ni siquiera tienen que usar quimioterapia. Pero, ¿qué es el problema? Que hay que hacerse el examen. ¿A cuántos hombres les gusta hacerse el examen? Hay todo un tema con esto, ¿verdad? El cáncer de próstata. Entonces, bueno, uno puede hacer un screening en sangre, un examen de tamizaje en sangre, se llama el antígeno prostático específico. Ese antígeno prostático específico se saca de la sangre y usted lo mide, lo va midiendo año con año, y si ya empieza a aumentar, pues ya uno sabe si hay que ponerle más atención a ese paciente o no. Sin embargo, este es solo uno de los 3 exámenes que hay que hacer, ¿verdad? Siempre hay que complementarlo, cuando este sale alterado hay que complementarlo con el ultrasonido y el famoso tacto rectal, que es todo un tema, todo un temor, un susto con este asunto. No, digo, bueno, yo no hay. Y es raro porque a veces los pacientes les da vergüenza con uno que es hombre. No, hermano, pero usted les pone una uróloga y es peor. No, una mujer con... Nuestra cultura machista nos hace tener este concepto del tacto rectal. Y entonces salen los chistes, ¿verdad? Que hijo, pucha, empezó ayer a ir cada semana. Le gustó. El doctor ponía las 2 manos a los lados y me revisaba. Está bien para la chota, pero ojalá todos entendiéramos la importancia que tiene dejar esto atrás y ir a revisarnos. Las mujeres tienen que hacerse el examen de Papá Nicolau cada año a partir de que empiezan sus relaciones sexuales, porque los hombres no podemos tener ese mismo control. Claro, nosotros el riesgo aparece a partir de los 30, 35 años. Ya a partir de ahí es donde deberíamos estarnos cuidando con eso. Claro, que antes hablamos de que el cáncer aparece cualquiera. Entonces, han habido casos de cáncer de próstata en muchachos de 20, 30 años, porque toda su familia tenía antecedente de cáncer. Entonces, la edad es a los 30, 35, es solo un estándar para la población general, pero si mi tío tuvo cáncer de próstata, mi hermano tuvo cáncer de próstata, mi tata tuvo cáncer de próstata, yo voy a tener cáncer de próstata. Entonces mi screening, mi tamizaje, mis revisiones deberían de empezar antes, o debería de estar más atento. El cáncer de colon y recto se relaciona también muchas veces con exposición a arsénico, el asbesto, que como les digo es algo que ahí está, y ciertos aceites minerales sin tratar. Se desarrolla muchas veces al interno del colon. ¿Quién se revisa el colon? ¿Cada cuánto debemos revisarlo? Ni idea. Entonces lo revisamos ya cuando da signos, pero ya eso está complicado, ¿verdad?
Muchas veces lo que presenta el cáncer de colon es un sangrado en las heces, entonces sería relativamente fácil detectarlo si hiciéramos ciertos controles en heces. Los cánceres linfohematopoyéticos, o sea, los linfomas y las leucemias, ¿verdad? Muchas veces se relacionan con la aparición de ganglios o de abultamientos. Y muchas veces también, como son cánceres que se desarrollan de la sangre, entonces empiezan a aparecer moretes o sangrados sin ningún tipo de explicación. La gente, como es un morete, se le quitan 2 o 3 días y ya, no le da mayor pelota. Y qué raro, ¿quién sabe dónde me golpeé? Son fáciles de detectar por un examen de sangre, pero lo mismo, tiene uno que estar atento a las señales que le pueda dar su cuerpo. No es tan fácil. El cáncer de piel lo relacionamos directamente con la radiación ultravioleta, el arsénico y otros tipos de radiaciones. Muchas veces el cáncer de piel es fácilmente diagnosticable. La radiación ultravioleta afecta igual la cadena del ADN, genera mutaciones y ahí es donde empieza este asunto. Hay diferentes tipos, el melanoma, el de células basales, el de células escamosas. Generalmente estos son los que se relacionan más a la exposición ocupacional. ¿Cuál es la ventaja de la piel en comparación a los demás, chiquillos? ¿Ah? ¿Sí se ve? Exactamente. Entonces, este sí se ve. Entonces, es cuestión de ir a buscar nuestros lunares, revisarlos, darle un seguimiento, ir a donde el doctor, quitarse la camisa de vez en cuando para que me lo revisen. E incluso existe una cosa que se llama el ABC de los lunares. Las lesiones que sean asimétricas, con bordes irregulares, con diferentes colores, con un diámetro mayor a 6 milímetros, todas estas son lesiones que deberían de preocuparnos. Entonces, este ABCD, los invito, pueden buscarlo en internet, hay miles de imágenes sobre esto, y entonces usted agarra y ahí sí sirve el internet para comparar mis lunares con lo que se tiene, y entonces después voy a donde el médico. No espero que Google me dé la respuesta, ¿verdad? Porque si usted busca Google, ¿qué le va a decir que es? Cáncer. Todo es cáncer. Entonces vaya donde un médico que le revise sus lunares, pero podemos hacer este screening perfectamente nosotros mismos revisando nuestros lunares. Y el último que les quería comentar, que es el carcinoma de mama, que fue el que terminó afectando a mi mamá, doña Sandra, pues se origina básicamente de las células a nivel ductal. Puede ser un ductal infiltrante o un lobular infiltrante, son clasificaciones que le damos. Y dentro de los factores de riesgo, pues está predominantemente en sexo femenino, pero aparece también en hombres. La edad, pues tiende a ser en edades mayores, ese era el concepto que teníamos, pero hoy vemos mujeres de 30, 40 años con cáncer. De hecho, conocí el caso de una chiquita de 14 años con cáncer de mama. Entonces, cada vez más este tema de la edad viene bajando. Ciertos genes están relacionados al cáncer de mama, hay estudios genéticos que se hacen en otros países y entonces ya yo me analizo mis genes desde que soy chiquitilla y me doy cuenta y entonces ya ahí puedo tomar acciones si tengo esos genes presentes. Los antecedentes familiares como mamá, hermana, hija, ¿verdad? Eso ya duplica el riesgo. Los antecedentes personales de enfermedad benigna. Las mujeres blancas tienden a ser más propensas a desarrollar el cáncer de mama. Los periodos menstruales también no tienen relación. Los famosos anticonceptivos, que antes se consideraba que los anticonceptivos a largo plazo no tenían ningún riesgo, se lo tienen. El uso de pastillas o inyecciones anticonceptivas por mucho tiempo sin periodos de descanso aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y el tema de reproducción también, pero más que la reproducción, el tema de lactancia. Entonces, si la mujer tuvo más de 2 hijos y dio lactancia, tiene un factor protector. ¿Y cómo se relaciona esto con la parte laboral? Bueno, como les decía, se han hecho estudios y la exposición a sustancias químicas antes de los 30 años aumenta la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama después de la menopausia. ¿Qué sustancias? Las fibras acrílicas, el nylon en los centros de producción, ¿verdad? No la ropa nylon, sino que en los lugares donde se usan textiles con nylon, la exposición a hidrocarburos aromáticos y ciertas sustancias conocidas como los organoclorados, como el DDT, que era un insecticida que en algún momento se usó mucho para malaria, que se dejó de usar y se volvió a usar ahora, los talatos, que se usan en la producción de plásticos, y los parabencenos, que se usan como conservantes. Cualquiera de estas sustancias eleva el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué aquí no lo tenemos como una relación laboral? Porque no está en la lista de los 11 que nosotros seguimos. Hasta que esa lista cambie, pues el INS lo considerará. Pero mama, a pesar de que hay evidencia, todavía no se considera un cáncer por exposición laboral.
Se ha creado mucha conciencia sobre esto. Esta foto, pues a mí me parece fuerte, ¿verdad? Es una muchacha relativamente joven que tuvo que hacerse una mastectomía bilateral por cáncer. Y se tatuó. ¿En dónde quedó? Esto porque a ella se le había muerto la hermana de cáncer. Gracias a eso ella logró descubrirlo a tiempo y pues hizo ese gesto. La mamografía se puede realizar a partir de los 35 o 40 años, el ultrasonido de mamas se puede realizar a cualquier edad, pero ¿de qué sirve que podamos hacernos ultrasonidos si no nos revisamos? Entonces ahí lo más importante es la autoexploración, ¿verdad? Enseñar a nuestras hijas desde chiquititos, desde sus 12, 13 años, que hagan la costumbre de hacerse el examen de mamas. Entre más pequeña sea la mama, es más fácil reconocer un cáncer. Entre más grande sea, hay que buscar con más cuidado. Entonces lo mismo, hacerle hincapié, que se revisen bien, que se examinen bien. Se recomienda muchas veces hacer el examen en los periodos de menstruación, pero eso no tiene ninguna base más de que usted se acuerde cuando menstruó. Cuando está en la menstruación, las mamas retienen un poco de líquido, entonces hay cosas que se podrían sentir mejor, pero usted decide cualquier etapa del mes hacerse la examen. Ya para terminar, les recuerdo la paz. Nadie tiene por qué morir para ganarse la vida. La idea de esta charla es crear conciencia sobre los diferentes cancerígenos que están en nuestro ambiente. Hacer conciencia de que el cáncer no es una enfermedad fácil de detectar. Tenemos que ser nosotros los que estamos pendientes, haciéndoles controles a nuestros trabajadores que estén expuestos a esas sustancias. Y antes de finalizar, sí, quería ponerles un videito. Déjenme acomodar acá. Si alguno lo ha visto, bastante interesante. Si pudiera pedirme ahora mismo, pues sería viajar en velero por las Islas Griegas. Sacarme la posición que me estoy estudiando. Conseguir trabajar en Nueva York como periodista. Poder viajar al desierto del Sahara. Poder tener mi propio negocio y hacer videojuegos para todo el mundo. A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música. Por ejemplo, es poner la nariz, que es mi canción favorita. Ser creativa y original en todo lo que hago. Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y pasar con mi familia. Tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis 4 hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedad en el mundo. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se haya la vacuna para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen, pero... Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir al paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Ver cómo lucha, por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia Me llamo Monse, tengo 38 años
y lo que hago es, hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, soy tercera de ESO, vivo en Madrid y tengo un osteosarcoma en la pierna derecha. Es cáncer de hueso. Hace 2 años y medio me diagnosticaron leucemia, me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula. Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y es de segundo de bachillerato. Pues tengo 2 hijas, operadas una de un tumor de Wilms y otra le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia. Lo hizo una asociación de niños con cáncer de piel, pues para crear conciencia sobre esta misma situación que les decía. Muchas veces las pequeñas cosas de la vida no las apreciamos hasta que las tenemos. Yo de verdad deseo que ninguno de ustedes, ninguno de sus familiares, ninguno de sus trabajadores pase por una experiencia como es el cáncer. Yo fui bendecido porque pude pasar 8 años con mi mamá después de su diagnóstico. Y hay que aprovechar eso, el tiempo que la vida nos da para estar juntos. Nadie tiene que morir por ganarse la vida, ¿verdad? Cuidemos a nuestros trabajadores y veamos de qué forma podemos crear un mejor ambiente de trabajo para todos ellos. Muchas gracias por su atención. Al Congreso de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional que vamos a tener en el mes de agosto. Antes dijeron, yo soy miembro de la Asociación de Medicina del Trabajo y pues tenemos un congreso interesante ahora los 10 de agosto. Pueden buscar información en internet. Agradecemos la participación del Dr. Eric Méndez y le hacemos entrega de un reconocimiento en el marco de la International Safety Week. A continuación, tendremos la charla